Bueno, Desde el comienzo, sí, desde el comienzo o... Sí, desde el comienzo para que quede registrada en la grabación. Ya. A ver, listo, profe. Dice, ejemplo de análisis de los costos de mantenimiento aplicado el modelo con fuente finita. Hace casi 3 años, Greer Tandil S.A. instaló un conjunto de 10 robots que incrementó considerablemente la productividad de su mano de obra. Pero en el último tiempo, la atención se ha enfocado en el mantenimiento. La empresa no aplica el mantenimiento preventivo a los robots, en virtud de la gran Variabilidad. Que se observa en la distribución de las averías. Cada máquina tiene una distribución exponencial de averías o distribución entre llegadas, con un tiempo promedio de 200 horas entre una y otra falla. Cada hora de la máquina perdida como tiempo ocioso cuesta $30, lo cual significa que la empresa tiene que reaccionar con rapidez en cuanto falla una máquina. La empresa contratará solo a una persona de mantenimiento, quien necesita 10 horas de promedio para reparar un robot. Los tiempos de mantenimiento real están distribuidos exponencialmente. La tasa de salario es de $10 por hora para el encargado del mantenimiento, el cual puede dedicarse productivamente a otras actividades cuando no hay robot que reparar. Calcule el costo diario por concepto de tiempo ocioso de la mano de obra y los robots. Miren, este ejercicio está bien complejo, ¿no? Miren que nos pide un sinnúmero de informaciones basado en un solo concepto, que es el tiempo de ocio de la mano de obra y de los robots. ¿Cuánto me cuesta cuando está el tiempo, un robot está ocioso y la mano de obra está ociosa? Puede que el robot se haya dañado, entonces como se dañó, no trabaja, y como no trabaja, se lo considera como un robot ocioso, porque no está produciendo, a pesar de que está dañado, pero aquí se lo está considerando como tiempo de hora ociosa. Entonces, lo normal sería que el robot que se te dañó, lo cubra inmediatamente otro robot, y te lo cubre un robot que está ocioso, de manera que el robot que está ocioso en ese momento está trabajando la persona, en un momento en el que el robot de verdad está ocioso. Porque también podemos tener de que el robot está ocioso, pero hay fila y se retrasan los productos, se retrasa el proceso. Entonces, todo esto hay que tener en cuenta al momento de hacer este análisis de costos. Y ustedes se dan cuenta que esto es principalmente cuando se trabajan en áreas de producción, en áreas donde nosotros estimamos valores, también se ve mucho en la parte comercial, cuando nosotros queremos estimar estrategias para atención al cliente. O sea, esto tiene una complejidad muy versátil, ¿no? Entonces, la solución. Aquí ya nos plantea la solución. Caroline, ayúdanos con la lectura, por favor, de la solución. Caroline, o Caroline. Ya. El modelo con fuente finita es apropiado para este análisis, porque solo 10 máquinas constituyen la población de clientes y las demás suposiciones se han cumplido. En el caso de 1/200, o sea 0.005 averías por hora, y 1/10 igual a 0.10 robots por horas, para calcular el costo del tiempo ocioso para la mano de obra y los robots, tenemos que estimar la utilización promedio del empleado de mantenimiento, IL, es decir, el número promedio de robots incluidos en el sistema de mantenimiento. Sin embargo, para mostrar cómo se utiliza el modelo con fuente finita, computaremos primero todas las estadísticas de operación. Ya, entonces, listo. Hasta ahí, gracias, Carol. Entonces,
aquí nosotros vemos, ya sabemos que es una con fuente finita, ¿no? En el caso anterior, nosotros que analizábamos múltiples servidores. Y obviamente tenemos múltiples servidores. Aquí simplemente lo trabajamos con una parte finita, pero con un incremental del número de servidores. Acá ya nosotros no analizamos los dos servidores, sino analizamos el tiempo de operación de cada fila, ¿no? El tiempo que se maneja. Entonces, venezolano. Ya, acá. La probabilidad de que el sistema de mantenimiento esté vacío, vamos a tener N mayúscula. N mayúscula, aquí nos dice que son solamente 10 máquinas. Entonces, por lo tanto, ya tenemos identificado a N. Lo primero que siempre tenemos que identificar las variables. N minúscula sabemos que va a ser que no haya ninguna, que puede ser 0 o que puede llegar hasta 10. ¿Sí? Que son los clientes que puede tener este ejemplo. Le tenemos, por el otro lado, 1 sobre 200, ese es el valor de lambda, que significará que vamos a tener a ver, ¿por qué es 1 sobre 200? Vamos a ver. Ya, la distribución es que un tiempo promedio de 200 horas entre 1. Quiere decir que en una cada 200 horas. Así es. Está raro. Cada máquina tiene una distribución exponencial de averías, un tiempo promedio de... es que estamos diciendo es el tiempo que se dañan las máquinas. Quiere decir que una máquina en promedio se daña cada 200 horas. Una cada 200 horas. Es en promedio lo que se daña la máquina. Aquí estamos viendo, estamos evaluando el costo de ocio considerado como el tiempo que no está produciendo la máquina. Por eso le ponemos 1 sobre 200, que es en promedio, cada qué tiempo se daña una máquina. Es decir, 0.05 averías por hora. Ahí lo estamos viendo en una hora, cuál es la probabilidad de que se dañe una máquina. Entonces estamos diciendo que es menos del 1%. Estamos hablando del 5 por 1000. ¿Sí? Mu es 1 sobre 10. Obviamente tenemos 10 máquinas. Va a ser una máquina que atienda de 10. Obviamente estamos hablando de que se atienden en promedio de 0.10 robots por hora. Es lo que se necesita para atender la demanda. Para calcular el costo del tiempo asociado para la mano de obra y los robots, tenemos que estimar la utilización promedio, ¿no? Entonces aquí nos piden L, tenemos que calcular L. ¿Ya? Entonces, comencemos el ejercicio. Para calcular L, ¿qué nomás necesitamos? El escenario inicial de que esté vacío, de que no haya ningún robot esté funcionando o no esté nada operando dentro del sistema. Sacamos el área, va a ser 1 dividido, para la sumatoria que va desde 0 hasta 10, para 10 factorial, 10 menos n, acuérdense que primero hacemos con n igual 1, luego con n igual 2, luego con n igual 3, n igual 4, y así hasta llegar a 10, y lo vamos sumando, y todo ese valor lo calculamos, y al final dividimos 1 para la sumatoria de todo este reemplazo, es decir, ponemos con n 0 y 0, entonces esto se va a hacer 1, 10 factorial, va a ser 10 por 9, por 8, por 7, y así, luego más, luego hacemos con 1, con 2, acá con 2, con 3, con 4, y así. Ese resultado me va a salir un número grandecito, que al final lo dividimos, me queda 0.53 con 8, ¿no? La utilización promedio del empleado del mantenimiento, ya sabemos que es 1 menos P0. ¿Okay? Si este es el tiempo que está vacío, este es el tiempo que se utiliza. ¿Okay? Porque aquí el sistema es simplemente el proceso productivo. Aquí no tenemos una fase
previa en donde está recorriendo como si fuera un centro comercial. Está recorriendo y después decide hacer la fila para adquirir el producto. Aquí simplemente entra de manera directa a la fila. Entonces, esto es la probabilidad de que el empleado pase ocupado, y esta es la probabilidad de que, o sea, el que se dedica a esta actividad no está haciendo alguna actividad específica, ¿no? El número promedio de robots en espera de ser reparados, aquí estamos hablando de la frecuencia con la cual nosotros vamos a estar reparando los robots cada vez que se dañen. Entonces es lambda más mu sobre 1 sobre lambda menos 1 menos el tiempo de que esté esperado, ¿no? Porque sabemos que la diferencia es el tiempo que está ocupado. Y esto es, estamos sacando el tiempo promedio de uso sobre el tiempo promedio de reparación entre los dos. Esto es básicamente la variación con su probabilidad que tenemos, que es el 0.76 robot, ¿sí? Entonces el promedio de robots que están en una fila en un proceso de reparación. Acuérdense que solo hay una persona que tiene los robots, o sea, está reparando un robot, y que esté otro robot se dañe y necesite reparación, es de 0.76 robots. ¿Sí? O sea, puede que haya o sea, esté reparando un robot y de que haya otro robot en espera, es alta la probabilidad. Entonces, eso es lo que nos menciona. El tiempo promedio de espera de los robots para ser atendidos por el encargado del mantenimiento, o sea, ¿cuánto tiempo esperaría un robot para ser atendido una vez que se daña? Esto considerando de que la persona se demora en reparar 0.76 robots en la fila, en lo que toma, perdón. Entonces aplicamos LQ, que es 0.30 robots, N, que es 10, L, que son 0.76 robots, por lambda, que es el promedio de utilización. Esto es dividido. Entonces, y aquí tenemos por LQ. Entonces, simplemente tenemos que el tiempo promedio para ser reparado un robot es de 6.49 horas. O sea, 6 horas y media. Habíamos visto que el tiempo promedio de espera de los robots, una persona se demora 10 horas en reparar un robot, ¿sí? Y para ser atendido demora 6 horas en ser atendido. Quiere decir de que está un robot atendiéndose y hay un espacio todavía de que llega el robot, o sea, trabaja sus 10 horas, ya está un robot en fila. Esto es lo que significa esta partecita de aquí, un poco para que lo visualicen. Se daña un robot, el robot se daña, llega el funcionario a atender el robot, está atendiendo el robot. Entonces lo está reparando. Mientras está reparando el robot, se daña el otro robot y entra a fila. Entonces, está esperando. ¿Cuánto tiempo espera? 6 horas 49 para ser atendido. Entonces, atiende ese y así sigue avanzando la fila. Entonces, siempre vamos a tener un robot que pasa ocioso. Va a llegar un momento en que pase 2 ociosos y esta persona va a estar trabaja y solo puede trabajar hasta 10 horas. No se lo reconoce 10 horas de trabajo. Finalmente, el tiempo promedio que transcurre desde que el robot averiado empieza a requerir servicio hasta que lleva a cabo su reparación es un promedio de 16 horas. Entonces, y es obvio, pues si vemos que una persona se demora 10 horas y hay un tiempo de espera, entonces se acumula, pues no hay, por sentido común, lo podemos intuir. Entonces va a ser W, que es el valor, el tiempo promedio que transcurre, que son un total de 16 horas para que el robot averiado empieza a requerir servicio hasta que llegue a cabo su reparación. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que si el robot, en el momento que se avería, deja de dar servicios, tiene que esperar 16 horas improductivas. Y si estuviera trabajando a plena capacidad, eso significaría un costo de, ¿cuánto era el costo de $30? 30 por 16, estamos hablando de cantidades que son representativas. ¿Sí? Esto es un ejemplo, quizás pues, se ve como mucha información, un poco complejo quizás, pero aquí lo que estamos analizando es todos los escenarios. Aquí ustedes se pueden dar cuenta de que unificamos conceptos de costos, unificamos conceptos de estadísticas, ¿sí? Conceptos de probabilidades,
de distribuciones, ya que estamos analizando de manera íntegra la distribución de Poisson y su patrón, lo que es la media normal, la media que trabaja en lambda. ¿Sí? Con esto vamos a tener de igual manera el costo de la mano de obra 10 horas, aquí lo está sacando ya por día, 10 horas, 8 por día, y utilización, el costo de utilización que es 0.462, por acá lo tuvimos, aquí está, 0.462, acá, me sale que es $36.96, $36.96. El robot, el costo de los camiones que es 0.76, .76, 30 robots por hora, por 8 por día, que le está calculando el costo diario. El costo diario es de 219. Este es el costo por tiempo de ocioso, o sea, por día que esté trabajando la persona en un robot, equivale a 219 dólares. Entonces, aquí contratar a una persona, vemos que sí se vuelve relevante contratar a una persona, porque pagamos 10 dólares a una persona 8 horas, estaba trabajando 80. Hasta aquí nosotros podríamos contratar, lo ideal sería tener 2 personas que estén trabajando, porque nos representarán 160 horas, 160 dólares diarios, en comparación al costo de que se deja de que esté operando el robot, ¿no? Entonces tenemos aquí una conclusión de lo que se analiza en esta parte, ¿no? Con esto, hemos visto para hoy, o para esta parte, el modelo C, que es población finita. Hemos también trabajado con múltiples servidores. Y la clase anterior, nosotros ya habíamos hablado el modelo tradicional, o el escenario más sencillo, donde hay un solo servidor. Entonces ya hemos aprendido a trabajar en teoría de colas, con un servidor, con múltiples servidores y población finita. Tenemos esos 3 escenarios. Vamos en este momento a complementar los conceptos para el área de la administración. Familiaricémonos con estas pequeñas definiciones para ver otro ejemplo. Ya con esto prácticamente terminamos este capítulo. A ver. ¿Dónde estábamos? Aquí. A ver, ayúdame con la lectura. Katy, ayúdame con la lectura, por favor. Las áreas de decisión para la administración. Romushi. A ver, áreas de decisión para la administración. Después de analizar un problema de filas de espera, la gerencia es capaz de mejorar el sistema de servicios introduciendo cambios a uno o varios de los siguientes aspectos. 1, las tasas de llegada. 2, número de instalación de servicios. 3, número de fases. Tasas de llegada. Es frecuentemente que la administración tenga la posibilidad de influir en las tasas de llegada de los clientes, ya sea por medio de la publicidad, promociones especiales o precios diferenciales. Por ejemplo, una empresa telefónica aplica precios diferenciales para inducir un cambio en los patrones de las llamadas residenciales de larga distancia. De modo que en lugar de que los clientes la hagan durante el día, prefieren hacerla por la noche. Números de instalaciones de servicios. Al aumentar el número de recursos o instalaciones de servicios, como dispositivos de herramientas, casetas de peaje o cajeros automáticos en bancos, o bien al decir algunos recursos de una fase determinada a un conjunto de servicio único. La gerencia logra acrecentar la capacidad del sistema. 3, número de fases. Los gerentes pueden optar por asignar tareas de servicios a fases secuenciales. Así considerar que 2 instalaciones de servicios secuenciales son más eficientes que una sola. Por ejemplo, en un problema típico de las líneas de asamblea,
La decisión se refiere al número de fases necesarias dentro de la misma. La determinación del número de trabajadores que se requieren en la línea también aplica la asignación de ciertos conjuntos de elementos de trabajo a cada uno de ellos. Un cambio en la disposición de la asignación de ciertos conjuntos de elementos de trabajo a cada uno de ellos. Un cambio en la disposición de la instalación suele incrementar la tasa de servicio, la media de cada recurso y la capacidad de todo el sistema. Ya listo, vamos con las... A ver, Guamucho, Cuatro. ¿usted mismo? Ah, ya sigue ya. 4. Número de servicios por instalación. Los gerentes influyen en la tasa de servicio al asignar más de una persona a una misma instalación de servicio. 5. Eficiencia del servidor. Mediante un ajuste de la razón entre el capital y la mano de obra, ya sea ideando métodos de trabajo mejorados o instituyendo programas de incentivos, la gerencia puede elevar la eficiencia de los servidores asignados a una instalación de servicio. Los cambios de este tipo se reflejan en la media. 6. Regla de prioridad. Los gerentes establecen la regla de prioridad que deben aplicarse. Decide si cada instalación de servicio deberá tener una regla de prioridad diferente y se permitirá que, por motivos de prioridad, se altere el orden previsto, señalando, en este último caso, en qué ocasiones se hará tal cosa. Esas decisiones afectan los tiempos de espera de los clientes y la utilización de los servidores. Y por último, la exposición de las filas. Los gerentes pueden influir en los tiempos de espera de los clientes y en la utilización de servidores, al decir si habrá una sola fila o si cada instalación tendrá su respectiva fila en el curso de una fase o servicio determinado. Es obvio que todos estos factores están relacionados entre sí, Es muy posible que un ajuste en la tasa de llegada de clientes tenga que ir acompañado de un incremento en la tasa de servicios de la media. De una u otra forma, las decisiones en torno al número de instalaciones, el número de pases y la exposición de la fila de espera también están relacionadas entre sí. Ya, listo, gracias, Katy. Entonces, estos son las áreas de decisión o los factores que se debe de considerar cuando estamos analizando teoría de colas en temas administrativos, ¿no? Tasas de llegada, número de instalaciones de servicios, las fases, cuántas fases vamos a disponer, el servidores que se van a instalar o que se van a utilizar, la eficiencia del servidor, no es lo mismo tener un servidor que procese rápido, un servidor que se demore un poco más o que esté congestionado. La regla de la prioridad, obviamente, esto también va a indicar cuál es el orden que nosotros vamos a utilizar. Y finalmente la disposición de cómo se dé cada fila. Todos estos componentes nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando vayamos a hacer el análisis de cola y con los 3 ejemplos que hemos estudiado para hoy. Aquí tenemos unos puntos claves, ¿ya? Y esto es lo que involucra teoría de colas. ¿Alguna pregunta hasta allí? Miren que es algo que parece que fuera muy complejo. Prácticamente todo lo que hemos estudiado estos días está relacionado en esta parte. Aquí yo les he compartido esto en el aula virtual. Ustedes tienen este es un librito que por ahí encontré y me lo vi muy, muy interesante. Son prácticamente 18 páginas que de aquí se van a tomar algunos ejemplos. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Entonces vamos a hacer una pausa de unos 10 minutos y de ahí nos volvemos a conectar, ¿ya? Una pausa de unos 10 minutos y nos volvemos a conectar. Ya, profe.